abocar a la teoría de la unidad 5 de la cátedra en población. El tema específico es población, y vamos a retomar algunos conceptos, ¿sí? Bueno, este es el temario, según el programa, y parte de este temario lo vamos a ver ahora específicamente. Pero para hacer una introducción al tema, nosotros ya estuvimos hablando del proceso evolutivo propuesto por Darwin y Wallace, bueno, casi en los mismos términos, en el año 1858 y después posteriormente en el 59 con la publicación del libro. Y este proceso evolutivo se planteaba como descendencia o herencia con variación y diversificación debido a un mecanismo que era el de selección natural. Pero no se planteó, Darwin y Wallace no plantearon cuál era el origen de esta diversidad. Eso lo dejaron como un problema central a esta teoría. Y también cuáles eran esas leyes de transmisión de los caracteres y que consecuentemente generaban la evolución. En los trabajos de Mendel, que fueron publicados en 1865, pero redescubiertos varios años después por otros investigadores, aportaban la noción de factores hereditarios. Esos factores hereditarios eran discretos y que generaban que no hubiera una mezcla en los individuos y se iban a segregar de manera independiente en los gametos en proporciones bien definidas, que son las que estudió Mendel. Y estos factores hereditarios producían las características en el fenotipo. Pero menos de estos factores fijos, ¿sí?, existentes, por lo que la evolución era imposible, o él no lo observó, no observó la evolución en los estudios que realizó, ¿sí? Entonces, posteriormente quedó claro que la variación de las características, como observaba Mendel, era producida por la combinación de estos factores a los que después se llamó genes, ¿sí? Y que en los casos de las especies diploides, ¿sí?, teníamos dos variantes o dos alelos, pero había muchos más presentes en la población, muchas más variantes o alelos que daban origen a una variabilidad muy grande o dependiendo de la característica, ¿sí? Luego se descubrió que estos genes que estaban en unos cuerpos que eran tenibles y fueron visibles al microscopio y se los llamó cromosoma, y más tarde se descubrió cómo era la naturaleza molecular, cómo era este ADN y cómo estaba compuesto, cómo eran las bases y cómo las diferencias en estas bases generaban estas variantes alélicas, ¿sí? Entonces, lo que faltaba descubrir y que después posteriormente se descubrió fue el origen de la diversidad, o de esta fuente de gran variabilidad, que resultó ser la mutación, como nosotros vimos en genética, que podía ser tanto puntual o de orden estructural en la cadena de ADN, como también a nivel cromosómico con reordenamiento de las estructuras cromosómicas, ¿sí? La mutación entonces va a producir nuevos alelos o genes alternativos, y estos, por combinación en los individuos diploides, que son eucariotas en general, o directamente en los procariotas, van a dar y mantendrán la diversidad genotípica, ¿sí? Y además tenemos la interacción del ambiente que va a dar lugar a esta gran diversidad fenotípica, ¿sí? Entonces, todo esto que estaba listo dio lugar a la teoría de cualitativa y cuantitativa del comportamiento de los genes, cómo se originaba la variación y cómo esa variación se mantiene en las poblaciones. Entonces, la población, ¿sí?,
En términos genéticos, una población se define como un conjunto de individuos que pertenecen a una especie dotada de reproducción sexual y que constituye una unidad reproductiva, es decir, que se reproducen mediante cruzamientos entre los individuos. Dobzhansky definió el concepto de población mendeliana como un grupo de individuos que comparten en el mismo tiempo y en el mismo espacio un acervo genético común, ¿sí? Y esto es genética de poblaciones. Entonces, genética es una disciplina que se encarga de estimar y comprender la estructura genética de poblaciones y a partir de esta estructura inferir los eventos evolutivos que han modulado o que han generado esta distribución de los genes en la población y entre poblaciones relacionadas o incluso poblaciones de otras especies, pero que compartan genes o características similares. Los estudios de la genética de población se utilizan para determinar cuál ha sido la historia evolutiva de una especie o de las especies relacionadas bajo un ancestro común, ¿sí? Estimar cuál ha sido su situación o cuál es la situación actual y su potencial evolutivo según distintas tasas de mutación que vamos a ver, y determinar cuál es su composición actual en las poblaciones y la variabilidad genética y la variabilidad de estos distintos acervos que componen a la población. Entonces, como bien sabemos, en una población hay características, fenotipos, que presentan una enorme variabilidad. Esa variabilidad se mide en la población analizando los fenotipos individuales de cada uno de los integrantes de la misma. Entonces, haciendo este análisis, nosotros tenemos la variabilidad fenotípica, ¿sí?, de la morfología, de lo que vemos, y la variabilidad genotípica, que está encerrada allí, debido a la variabilidad de genes, la variabilidad de alelos, y cómo estos distintos alelos interactúan entre sí para definir o que se manifieste un determinado fenotipo. Sumado a esto también está la variabilidad ambiental. Como ustedes recordarán, en genética poblacional, vimos que el modelo clásico determinaba que el fenotipo era debido al genotipo más los efectos del ambiente, más las interacciones que se podían generar entre un ambiente particular y un genotipo particular. Entonces, tenemos en las distintas poblaciones ejemplos de variabilidad fenotípica, millones, algunos tan simples como que en una secuencia, en un ADN, varíe una única base y eso genere una variante alélica de una característica. Por ejemplo, la anemia falciforme está dada por una mutación puntual de una base donde se sustituyó una base por otra, y esto generó una variante alélica en la estructura de una proteína que afecta al glóbulo rojo y que genera luego muchos problemas en el organismo. Otros ejemplos de variabilidad fenotípica son aquellas variabilidades logradas por selección, ya sea en especies domesticadas como el perro o en distintas especies de interés agronómico o ganadero, donde se busca generar razas puras con genotipos puros. Entonces, la variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse, ¿sí? La variancia genotípica nos va a indicar si hay variabilidad genética en esa población, ¿sí?
En cada una de las características que podemos nombrar o que podemos observar en los organismos, van a existir variaciones dentro de la especie. Por ejemplo, en Brasil se ha detectado jaguares que son casi del doble de tamaño, en peso en kilo, que jaguares en México, siendo la misma especie, pero están en dos sitios muy distintos, alejados, donde hay una población específica en el Pantanal de Brasil y hay otra población específica en México, y que en este momento, si bien se considera la misma especie, esa especie tiene dos poblaciones aisladas geográficamente, y lo que está dando lugar a que haya diferencias morfológicas, fenotípicas, en los individuos que componen la misma especie. Entonces, los casos más evidentes de variabilidad genética que les mostré recién eran de las especies domesticadas, por ejemplo, distintas razas de animales, y también en las variedades de los distintos cultivos. Y esta variabilidad está dada, si bien está dada por los genes y por el ambiente, cuando uno busca domesticar una raza y generar una línea pura, lo que está tratando es de seleccionar de la gran variabilidad de la población, seleccionar individuos que tengan el mismo genotipo para después aislarlos y a partir de ahí generar una línea, que después se puede llamar variedad o raza, donde todos los descendientes tengan ese genotipo en homocigosis, ¿sí? Las causas de la variabilidad o de la presencia de esta gran variación de alelos en la población está dada por la mutación y también por las recombinaciones que se van a realizar entre los alelos y las distintas interacciones que están dadas en los mismos, ¿sí? Además, hay fuerzas que van a moldear estas frecuencias alélicas en la población y que van a definir que la estructura de los distintos acervos de alelos sea una o sea otra, como por ejemplo la selección natural o la deriva genética, y ya vamos a entrar a ver un poco más de genética poblacional. Entonces, tenemos una población. Ya dijimos que en una característica, por ejemplo en estos escarabajos, el color presenta una variación. Acá es muy simple, tenemos dos variantes, o verde o marrón. Esta variante en el color va a estar definido por acervos, ¿sí? O alelos o genotipos, ¿sí? Entonces, tenemos en la población dos acervos importantes. El acervo génico o alélico, acervo alélico, que es el conjunto de alelos presentes en cada uno de los locis y sus respectivas frecuencias, ¿sí? Y el otro es el genotípico o cigótico, que es el conjunto de grupos de estas parejas de alelos, es decir, el genotipo, observados en la población y también con su frecuencia. Entonces, nosotros tenemos el fenotipo que presenta una variación. Esa variación encierra un genotipo, donde en este caso, muy simple, va a estar dada por dos alelos, ¿sí? Un alelo claramente nosotros estamos viendo que actúa en dominancia, en este caso es el verde, y el otro alelo que actúa en recesividad, que en este caso es el marrón, ¿sí? Porque ustedes están viendo en la imagen a la derecha que los individuos heterocigotos están manifestando el color verde, creo. Entonces, tenemos frecuencias de alelos, frecuencias de genotipos, ¿sí? El alelo, la frecuencia de alelos era el dominante y el recesivo, la frecuencia de genotipo era el homocigoto dominante, el homocigoto recesivo, el heterocigoto, lo que está determinando también las frecuencias de gametos y las frecuencias de individuos. Entonces, en estas poblaciones
que se estudian o que se consideran en la genética poblacional tienen determinadas características, ¿sí? Son prácticamente infinitas, y estos acervos o estas frecuencias de los alelos y de los genotipos no están sometidas a cambios estocásticos o de deriva, ni a, que serían al azar, ni a cambios que pueden ser sistemáticos, como por ejemplo los cambios debido a algún tipo de selección o una mutación de algún tipo de alelo o cambios debido a la migración, ¿sí? Entonces, cuando estos individuos en la población se pueden aparear libremente de manera totalmente azarosa con otros individuos de la misma población, esta se va a denominar panmítica, y las frecuencias genotípicas se van a poder calcular o inferir a partir de las frecuencias de los alelos. Entonces, tenemos lo que vimos en genética mendeliana. En población mendeliana es un conjunto de individuos que tienen la posibilidad de cruzarse y que en esta población se comparte un acervo genético común. En este caso hay dos alelos presentes en la población, el alelo al que vamos a denominar dominante y el alelo que vamos a denominar recesivo, y que van a definir las variantes fenotípicas en la población. Y estos alelos están presentes en una proporción definida en la población, y esa proporción se denomina frecuencia. La frecuencia P y la frecuencia Q. La frecuencia P es la de los alelos más comunes, y la frecuencia Q convencionalmente se considera como la frecuencia del alelo menos común o el alelo raro. Y estas son las unidades básicas de la evolución. Cómo las frecuencias de estos alelos van variando. Estos alelos es un ejemplo muy simple. En una población puede haber muchísimos alelos para una característica, con otras frecuencias. Pero cómo van variando las frecuencias generación a generación a lo largo del tiempo, ¿sí?, va a definir la evolución de una especie. Entonces, un ejemplo muy simple, tenemos dos polimorfismos acá presentes simplemente por la sustitución o el cambio de una base en el ADN, lo que da una variante X en una proteína o en un fenotipo, y el azul es la otra variante que tiene otra base en esa región específica del ADN, y que las frecuencias o en la población, estas dos variantes se encuentran, una en el 60% de los individuos y la otra en el 40%, ¿sí? Y esas son las frecuencias. Las frecuencias de un alelo sería 0,6 y la frecuencia del otro alelo 0,4, ¿sí? Bien. Entonces, estos factores que cambian a las frecuencias génicas en la población son múltiples, ¿sí? Tenemos factores muy simples, por ejemplo, la mutación, que va a actuar directamente sobre los alelos y puede generar variantes nuevas, o modifica la frecuencia de las variantes alélicas, y también fuerzas como por ejemplo la migración o emigración, que va a hacer que un determinado grupo de individuos con una determinada frecuencia de alelos entre o salga de la población, afectando a la frecuencia de los alelos presentes que actúan directamente en la misma, como por ejemplo la selección natural y la deriva génica. Ahora vamos a entrar a ver un poco más. Y vamos a intentar responder a cómo se modificarán las frecuencias fenotípicas, génicas y genotípicas en el transcurrir de las generaciones, en las sucesivas generaciones. Entonces, describiendo y encontrando estas leyes que determinan cómo se modifican estas frecuencias, se determina cómo va a ser o cómo evolucionará la población en sí, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer
es la estructura genética de una población. Y luego, cómo las distintas fuerzas pueden modificar a esta estructura genética y cómo puede afectar a las frecuencias de los distintos alelos presentes en la población para una característica determinada. Entonces, se entiende por estructura genética de una población la condición dada por sus frecuencias genéticas o genómicas y en un sentido más amplio, las distintas relaciones de ascendencia o descendencia y apareamiento que dan o generan un proceso dinámico en el tiempo para que se mantengan estas frecuencias o que estas frecuencias varíen o cambien, ¿sí? Y se entiende por equilibrio genético en una población si esta estructura genotípica no cambia en el tiempo, ¿sí? Pero estos equilibrios genéticos ¿son posibles? ¿No son posibles? ¿En cuántas generaciones se considera que está en equilibrio genético la población? Porque si la población está en equilibrio y no hay un cambio en los acervos genéticos, no hay evolución en la población, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a entrar a ver un poco más en profundidad es la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg, que esto lo vimos en genética, que considera cómo se relacionan las frecuencias alélicas y genotípicas en una población mendeliana bajo una serie de supuestos ideales, ¿sí? Esos supuestos ideales son que las generaciones que se estudiaban eran discretas y no solapantes, es decir, teníamos una generación parental, luego teníamos una generación F1, luego una generación F2, pero no había entrecruzamiento entre individuos de la generación parental con la F1 o con las de las F2, ¿sí? Después, el apareamiento en cada una de esas generaciones era aleatorio, ¿sí? Totalmente al azar, no había selección de parejas. El tamaño de las poblaciones debía ser infinito, porque un tamaño pequeño genera otros problemas, que lo vamos a ver más adelante. En esas poblaciones no había la presencia de estas fuerzas de cambio, que generan cambios en los alelos. No hay mutación, tampoco hay migración entre las poblaciones, tampoco va a existir la presencia de una eficacia biológica diferencial entre los individuos, es decir, que todos los individuos tienen la misma posibilidad de generar igual cantidad de descendencia. No es que hay algunos genotipos que van a tener la particularidad de generar mayor descendencia que otros y con eso generar una mayor proporción de los alelos que poseen esos individuos. Entonces, no hay esta eficacia biológica. Estos eran todos los supuestos que se tienen que cumplir para que exista un equilibrio en estas poblaciones según Hardy y Weinberg. Entonces, en el caso más simple de una característica dada por un par de alelos, donde vamos a tener dos frecuencias alélicas, la frecuencia P y la frecuencia Q, que en suma van a dar 1 en una ecuación muy simple, P más Q es igual a 1, y eso son las frecuencias alélicas, pero si combinamos esas frecuencias alélicas, ¿sí? Y hacemos esta combinación de los alelos, este es un cuadro de Punnett, aunque está estructurado de no manera homogénea, tenemos la combinación de alelos dominantes, la combinación de alelos en los heterocigotos y la combinación en el homocigoto recesivo, donde vamos a tener P cuadrado para los genotipos homocigoto dominante, PQ para los heterocigotos y Q cuadrado para los recesivos. Si hacemos la suma de estas 4 frecuencias, tenemos P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, y en total esto es 1.
¿sí? Esta se define como la igualdad en las frecuencias genotípicas, ¿sí? Porque acá estamos contemplando genotipos. Mientras que P más Q, que es igual a 1, es de frecuencias alélicas. Entonces tenemos, para resumir, frecuencias genotípicas y frecuencias alélicas. Estas frecuencias se relacionan y en las poblaciones que están en equilibrio, dada una frecuencia determinada de Q, vamos a tener una frecuencia determinada de P, y si nosotros observamos en los tres funciones que están en rojo, una de las funciones es para el genotipo homocigoto dominante, es decir, la función de la frecuencia de los P cuadrado. La otra es la gráfica de la función de los Q cuadrado, y esta que está en este sector es la gráfica de la función de los heterocigotos. Entonces, dado un valor de P, ¿sí?, de 0,4, el valor de Q correspondiente va a ser 0,6, y en ese punto de 0,4 a 0,6, si nosotros hacemos el cruce, vamos a tener un valor específico de la curva de los individuos homocigoto recesivo, un valor específico de la curva de los individuos homocigoto dominante y un valor específico de los heterocigotos, ¿sí? Entonces, estos alelos van a estar en equilibrio si en la población, ¿sí?, las frecuencias génicas P y Q entre los individuos machos y los individuos hembras son iguales, ¿sí?, partiendo de esa base. Si el apareamiento es al azar, si no hay mutación, si tampoco hay selección o migración, y si la población es infinitamente grande para que no haya fluctuaciones debido a la deriva génica, entonces una población va a estar en equilibrio, ese equilibrio se denomina panmítico, ¿sí?, donde las frecuencias genotípicas, fenotípicas y génicas se mantienen constantes de generación a generación a lo largo del tiempo y no existe proceso de evolución. Ahora, ¿cómo cambian o cuáles son las fuentes de variación de esas frecuencias? Y esto es lo que estudia la genética evolutiva. Una de esas fuentes de variación es la mutación, ¿sí?, que es la variación de un alelo por una alteración en una secuencia de sus bases, ¿sí?, que puede ocurrir de entre una generación y la siguiente. Son eventos raros porque las tasas de mutaciones son bajas, ¿sí?, por generación. En procariotes están en el orden del 10 al menos 6 o del 10 al menos 7 por sitio nucleotídico y por generación, y en eucariotes del 10 a la menos 8 a 10 a la menos 9, ¿sí? Estas mutaciones ocurren al azar, ¿sí?, y sin importar el efecto que causan sobre el individuo. Pueden ser mutaciones que generen en muerte espontánea en etapas embrionales del individuo, son al azar, ¿sí? Son recurrentes y a su vez pueden ser reversibles, ¿sí? Hay tasas de mutación de un alelo hacia otro y también las tasas de mutación del otro alelo en reversa, ¿sí? Están ocurriendo las mutaciones en ambos sentidos, ¿sí? Y por ello la mutación como una fuerza evolutiva sola no explica estos cambios que pueden ocurrir rápidamente en las frecuencias alélicas de las poblaciones. La mutación genera las variantes alélicas, pero como estas variantes alélicas permanecen en una población o cómo generan que las frecuencias de los distintos alelos
permanezcan o cambien en la población, ahí ya actúan otras fuerzas en la población. Bueno, la amplia gama de las mutaciones y sus efectos pueden ocurrir en secuencias regulatorias, ¿sí? Y también en genes estructurales. Y las mutaciones en las secuencias reguladoras, ¿sí? Se distinguen porque alteran la expresión génica de estas secciones, pero sin cambiar la secuencia en sí de la proteína. Y vamos a ver una actividad. Estas actividades están también subidas en el aula virtual y forman parte del práctico, algunas de ellas, ¿sí? Entonces, en la imagen ustedes pueden ver una primer generación, donde tenemos ahí parejas de parentales, y la segunda generación, o la filial correspondiente, a esta pareja a cada una de estas parejas de parentales, ¿sí? Entonces, ¿cuál puede ser la causa para que entre esta primera generación o parental y la segunda generación o filial exista un cambio, y ustedes pueden verlo claramente en la última fila, en las frecuencias alélicas? ¿Sí? Puede ser una mutación, profe. Exacto. Claramente tenemos la presencia de una mutación, porque hay una nueva variante alélica que no está presente en ninguno de los parentales. ¿Sí? ¿Y en qué momento se puede haber generado esa variante alélica? Reflotando conceptos de genética. ¿Alguna idea? Pueden ser en la recombinación o crossover, puede ser que se haya fragmentado uno de los alelos de los losis siguientes en ese crossover y se haya perdido o se haya ganado un fragmento de ADN y que provoca una mutación o un reemplazo también. O sea, el problema lo planteas durante la meiosis. Sí, puede ser. O si no, antes, en la producción de los óvulos o de los espermatozoides, capaz durante el copiado de de la duplicación del ADN. Exacto, entonces sería una mutación que está o en la gameta propiamente dicha o en el tejido del cual después se generó la gameta. Algo así es lo que vos dijiste. Sí, uno puede ser durante el intercambio y otro puede ser antes en la producción de las células gaméticas. Bueno. Entonces, esto es un ejemplo. Piénsenlo un poquito más y después lo plantean en la práctica, ¿sí? Pero claramente lo que ustedes están viendo es en la imagen que hay una nueva variante alélica. Esa nueva variante alélica está dada por una mutación, ¿sí? Ahora, ¿cómo se generó esa mutación? Me gustaría que ustedes lo piensen y después lo escriban en el práctico. Ahí puede haber distintas respuestas, ¿sí? Entonces, otra de las fuentes de variación, ¿sí? Y que afecta a las frecuencias genéticas y alélicas es el proceso de selección, ¿sí? Los individuos pueden dejar un número diferente de descendientes por causas genéticas, ¿sí? Estos genotipos son así seleccionados a través de los fenotipos
que determinan, y por ende, al seleccionar estos fenotipos, nosotros también estamos seleccionando las frecuencias génicas y estamos modificando las frecuencias en la población, ¿sí? A su vez, aquí voy a ingresar el concepto de eficacia biológica o fitness absoluto. Se define como eficacia biológica al número de descendientes fértiles, ¿sí?, que un individuo, genotipo o fenotipo, produce. Es el número de descendientes que un determinado individuo genera o produce. Y esos descendientes a su vez tienen que ser fértiles, porque tienen que ser posibles después de generar una nueva filial en donde van a transmitir estos alelos. A su vez hay un coeficiente de selección que se define como la diferencia entre esta eficacia biológica y 1. En determinados fitness influye la fertilidad, la mortalidad, la morbilidad, la nupcialidad y otros procesos que directa o indirectamente condicionan que el número de descendientes de un individuo no sea el mismo que el número de descendientes de otro individuo de la misma población, ¿sí? Entonces, la selección natural lo que hace es desplazar las frecuencias génicas hacia el gen que puede ser más favorecido y disminuye las frecuencias génicas de aquel alelo que puede ser el desfavorecido. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un proceso que están viendo claramente que es el de selección debido y que también afecta a este fitness debido a que hay otra especie que se alimenta de estos escarabajos y que, dadas las condiciones ambientales, tiene la capacidad de seleccionar aquellos, bueno, no seleccionar, sino que hay individuos que se mimetizan con el ambiente y los que son más fácilmente observados por esta especie de ave son entonces los que más fácilmente van a ser eliminados de la población. Y por lo tanto, los alelos que determinan este fenotipo van a ir disminuyendo en frecuencia en la población. Entonces, ¿es posible que el alelo para el color verde permanezca en la población? Solamente si haya un cambio en el ambiente, pues. Sí, una respuesta. Yo creo que sí, porque como es un alelo recesivo, puede permanecer todavía en la población. Me muestra acá el dibujito que es recesivo, parece. Si el alelo del fenotipo verde es el recesivo, entonces va a estar en los heterocigotos presentes y va a seguir permaneciendo en la población, ¿sí? Y si hay un cambio en el ambiente que genera que esta ventaja que tienen en este momento los fenotipos marrones desaparezca, puede que también las frecuencias alélicas se vean modificadas porque ahí van a tener tanto los individuos marrones como los verdes la misma posibilidad de ser devorados. En este momento la posibilidad de que los individuos marrones sean devorados es menor a esa posibilidad en los individuos verdes. ¿Se entiende? Entonces, para que el alelo permanezca en la población o está en los genotipos
en los individuos marrones, que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia, entonces el alelo permanece en la población, o cuando si hay un cambio en el ambiente que favorezca a los individuos verdes o que elimine esa ventaja que tienen actualmente los marrones, también va a generar cambios en las frecuencias de los alelos de todos los individuos. Entonces, hay distintas opciones para que el alelo permanezca en la población. Otra de las fuentes de variación a estas frecuencias alélicas y genotípicas es la deriva genética. La deriva genética genera fluctuaciones al azar, o también pueden ser contingentes, en las frecuencias genéticas por simple muestreo o disposición en los procesos de producción de gametas, también en la fertilización y en todos los eventos necesarios para la producción y vida de los individuos. Mientras mayor es el número de individuos en una población, es decir, que sean poblaciones grandes, menos probable es que se repita la frecuencia génica o fenotípica de generación a generación, ¿sí? Pero mientras menor es el número, la variación de las frecuencias entre las generaciones puede ser muy grande, ¿sí? Entonces, un ejemplo de deriva genética es el efecto cuello de botella, en donde tenemos una población muy heterogénea, donde tenemos ahí dos variantes, el azul y el amarillo, y por algún evento, por ejemplo, que hubo una catástrofe, un evento climático o algo, o simplemente que se hizo una selección sobre esa población y seleccionaron determinados individuos para generar una población de cría o repoblación en otro sector, en otro lugar. Al seleccionar individuos fenotípicamente, nosotros no vamos a seleccionar toda la variancia alélica presente en la población, o si la seleccionamos, lo más probable es que no lo seleccionemos en las frecuencias que se encuentran en la población original, disminuyendo las frecuencias alélicas, ¿sí?, en la población pequeña, núcleo, a partir de la cual, tras generaciones sucesivas, se va a lograr una nueva población, ¿sí?, en otro sitio. Pero esta población claramente difiere de la población original en las frecuencias alélicas. En esta población, si bien había una frecuencia casi en igualdad entre el alelo amarillo que determina el amarillo y el alelo azul, en esta se puede ver claramente que hay una disminución en la frecuencia del amarillo, ¿sí? Entonces, esto es un efecto deriva. Específicamente se la llama de cuello de botella, donde nosotros de una población con frecuencias alélicas específicas seleccionamos un grupo de individuos que van a ser parentales para una nueva población, y al seleccionar estos individuos podemos o dejar afuera alelos que son muy raros sin seleccionarlos, ponerle que en vez de haber seleccionado acá con dos alelos amarillos, solamente hubieran sido todos azules. Eso va a generar que en la población futura no exista la variante alélica amarilla, ¿sí? O, si bien en este caso seleccionaron la variante alélica amarilla, no fue en la misma frecuencia que en la población original. Quizás aquí deberían haber seleccionado igual cantidad de amarillos y azules para que la frecuencia final de estos alelos en la población lograda se asemeje a las frecuencias de esos alelos en la población original. ¿Me siguieron? ¿Se entendió?
Sí, profe. Bueno, entonces, eso después ustedes lo van a rever y ver en la actividad que está planteada, donde nosotros tenemos una primer generación, ¿sí? Tenemos acá 3 parejas y la generación filial correspondiente a cada una de ellas. Entonces, además está planteado si se suman los alelos presentes en la primera generación y se sacan las proporciones o las frecuencias alélicas P y Q, tenemos que el verde tiene una frecuencia de 0,75 y el alelo marrón aquí de 0,25, ¿sí? Estas serían la frecuencia P, 0,75, y la frecuencia Q, 0,25. Entonces, en la población completa, en estos 12 individuos, esas frecuencias, en vez de ser 0,75, es 0,71 y 0,29 respectivamente. Entonces hubo una variación de generación a generación, ¿sí? ¿Por qué se debieron esos cambios? ¿Alguna idea? Si esta pareja de escarabajos, en vez de generar 4 individuos, hubiera generado 8, ¿creen que eso influencia en estas frecuencias? ¿O que acá haya determinada cantidad de heterocigotos y determinada cantidad de homocigotos? Que hubiera un quinto individuo que también sea homocigoto, o un sexto, o un séptimo. ¿Creen que eso afecta a las frecuencias? En los supuestos de Hardy-Weinberg, ¿cómo debían ser las generaciones? ¿Y por qué debían ser las poblaciones según esos supuestos? Bueno, todo eso revéanlo para el práctico, ¿sí? Otra fuente de variación en las frecuencias genéticas y que afecta y mucho es la migración o también la emigración. Si esas dos poblaciones, ¿sí? La población original y la población de la que parten individuos o la población que ingresan nuevos individuos, ¿sí? Tienen diferentes frecuencias alélicas y genéticas, ¿sí? Entonces, cuando se combinen todas esas dos poblaciones que tienen distintas frecuencias y pasen una generación de apareamiento al azar, las frecuencias resultantes de la población total van a ser unas frecuencias intermedias a la de las dos poblaciones originales. Pero esto también hay que hacer una salvedad también en el número de individuos de la población original y en el número de individuos de la población que ingresa, la migrante. Si la población que ingresa es muy pequeña y las frecuencias alélicas no van a tener un efecto tan grande en la población mayor, ¿sí?
esos efectos van a estar en función de las frecuencias de los alelos de ambas poblaciones y también en el número de individuos de las dos poblaciones que se están integrando, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos dos poblaciones con el mismo número de individuos. Una población original, vamos a llamarla, donde hay una frecuencia alélica del alelo verde con mayor importancia, ¿sí? O de mayor peso. Eso después ustedes lo pueden calcular. ¿Cuál es la frecuencia del alelo verde? Que vamos a llamar frecuencia P. Y hay una frecuencia del alelo marrón, ¿sí? Que está en estos dos individuos. Ingresa una población donde claramente las frecuencias, ¿sí?, de los alelos es otra, que ustedes después la van a calcular, y también van a ver cómo estas dos frecuencias, tras una generación de apareamiento al azar, va a generar en la población resultante un nuevo equilibrio, ¿sí?, de el valor de P y el valor de Q. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si están o no, no hay nadie. No, sí se entendió, nomás que Se después entendió, cuando sí. uno da el práctico capaz que pueda razonar más a fondo el ejercicio. Sí, por eso yo dejé de preguntar ahora porque me parece que ustedes lo van a integrar más en el práctico. Pero como les planteo las actividades en la clase, también les quiero dejar la explicación para que vean hacia dónde apuntar o en qué enfocarse, ¿sí? Ustedes acá tienen que analizar las frecuencias alélicas de la población base, vamos a llamarle, ¿sí? Cómo es la frecuencia del alelo P y cómo es la frecuencia del alelo Q, ¿sí? Para el cálculo de las frecuencias, eso remítanse a lo que se estuvo dando en genética, ¿sí? Está bien, en la materia estuvimos realizando cálculos de frecuencias en poblaciones. Lo mismo para esta población que ingresa, ustedes van a hacer el cálculo de la frecuencia P y Q, y después, tras una combinación, ¿sí?, de apareamiento al azar, en la población filial resultante de todos estos individuos, que vamos a llamarles población parental, puede haber un cambio, ¿sí? Entonces, a todo eso es lo que apunta esta actividad y esta situación problemática. A cuáles son las frecuencias alélicas en ambas poblaciones y cuál puede ser la frecuencia alélica de la filial. Bueno, otra de las fuentes de variación o que influyen o generan cambios en estas frecuencias alélicas y genotípicas, ¿sí?, es la pagnicia, ¿sí? Pagnicia. En poblaciones con reproducción sexual, si la elección de la pareja es al azar, se habla de que hay cruzamientos pagníticos. Ahora, si se eligen las parejas por una preferencia fenotípica, ¿sí?, entonces esto no hay un cruzamiento al azar, porque hay elecciones. Y si esa elección es por fenotipos similares, eso va a generar que el cambio en las poblaciones sea direccionado, ¿sí? Incluso pueden haber elecciones o que los individuos se elijan y que terminen siendo emparentados. Entonces ahí estamos hablando de otro concepto que vimos en genética, que es la endogamia, y que también tiene sus consecuencias en la población. Entonces hay que considerar que la población muchas veces no es totalmente con un cruzamiento totalmente al azar, sino que hay algunas elecciones, incluso esas elecciones pueden ser porque determinados grupos se encuentran cercanos
en la geografía, ¿sí? Entonces, esos grupos que están cercanos en geografía y que comparten determinadas frecuencias alélicas, a lo mejor esas frecuencias alélicas que comparte el grupo no es la misma que las frecuencias alélicas de la población en general, entonces ya van generando una variante, ¿sí? en la población de la especie. Y era el ejemplo que yo les había explicado del jaguar en Brasil o en México. Ya son grupos constituidos que por aislamiento geográfico están compartiendo acervos genéticos independientes, ¿sí? Por más que se considere una especie, ya los grupos en sí se están diferenciando por estos acervos alélicos que se encuentran en los dos sitios geográficos, en los individuos de estas dos poblaciones. Una pregunta, Entonces, Mica. sí. ¿Hay posibilidades en caso de que se crucen esas dos poblaciones de dejar descendencia fértil todavía? Supongo que sí, porque todavía se lo está considerando una misma especie. En el momento que eso ya no sea posible, porque el cambio morfológico o algún otro cambio genere esta imposibilidad, puede que se empiece a pensar en dos especies separadas. En este momento se la pueden considerar subpoblaciones, ¿sí? Debido a una separación geográfica, pero que si esa separación geográfica no existiera y estas dos subpoblaciones estuvieran todas en el mismo ambiente con la misma posibilidad de reproducción, sería posible que estas frecuencias alélicas diferenciales que hoy se encuentran en estos dos sitios se unifiquen y generen una frecuencia alélica única. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo afecta el equilibrio esto? ¿Sí? Las variaciones en el apareamiento, el equilibrio que postuló Hardy y Weinberg. En sí, esto no afecta la frecuencia de los alelos, porque la frecuencia de los alelos están en las dos poblaciones. Lo que afecta es la frecuencia de los genotipos, ¿sí? La frecuencia de los genotipos, los homocigotos y los heterocigotos. Entonces, en una población donde se vaya generando endogamia de los individuos emparentados, va a generar un aumento en las frecuencias de los individuos homocigotos, ¿sí? Y una disminución en la frecuencia de los heterocigotos, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Pero en una población en endogamia, algunos individuos con los alelos diferenciales van a existir, pero van a ir tendiendo a la homogeneidad de alelos. Bueno, como actividad y para que ustedes tengan un tiempo para la lectura, yo les voy a proponer en el aula virtual, subí un capítulo de un libro que está muy específico y con muchos ejemplos que habla del tema de coevolución. Entonces, en ese capítulo, que se lo subí completo, está en la primera parte la definición de coevolución y después hay ejemplos muy prácticos de coevolución entre distintas especies, entre vegetales e insectos principalmente, porque el que escribió el capítulo es experto en la materia. Entonces, vamos a tomarnos, ¿qué hora es? Son las 10:15. Vamos a tomarnos media hora de tiempo, o mejor dicho, para las 11, vamos a poner un horario. Vamos a cortar acá la clase, para las 11 nos vamos a volver a reunir, ¿sí? Yo quiero que ustedes lean
la parte de este capítulo que habla de los distintos ejemplos y que veamos cuáles son las causas que han llevado en esos distintos ejemplos a que los organismos hayan coevolucionado. Y también me gustaría que se animen o busquen ejemplos de coevolución que pueden estar dándose en misiones o ejemplos con especies de misiones. ¿Sí? Ok. Bueno, profe, entendido. Entonces, vamos a